La siguiente actualización de EMEC Mobile, más bien conocida como la 5.1, ha sido filtrada en su mayoría. Así ahora sabiendo los siguientes personajes, siguientes pases de combate, torres y demás cosas, así que simplemente ponete cómodo y disfruta de este video. Como toda tradición, solo era cuestión de tiempo que esta siguiente actualización también se filtrase, ya que esto pasó con todas las demás que hemos estado teniendo a lo largo del tiempo. Así que en este video me tomé el tiempo de recopilar toda la información posible para que puedan saber todo lo que hagamos y podríamos también tener en esta siguiente actualización 5.1. Sin más relleno, vamos a ver las nuevas cosas que van a llegar a Mortal Kombat Mobile. La primera de las cosas y lo más llamativo de esta actualización obviamente son los personajes nuevos, que vamos a tener como siempre un personaje de diamante y un personaje de oro, o al menos así era anteriormente, porque en esta actualización se rompió cualquier clase de patrón que tenía EMEC Mobile de personajes nuevos. Esto debido a que no va a llegar un solo diamante como siempre, sino que van a llegar dos diamantes nuevos. Uno ya todos lo conocen, que es el Scorpion MK1, el primer integrante del muy seguramente nuevo equipo MK1, y con este ya tendríamos en total 11 Scorpions, pero no me quejo porque esta versión de Scorpion me parece bastante buena. Y el otro diamante que va a llegar junto con Scorpion MK1, que es uno que absolutamente nadie se lo podía aspirar, y estoy hablando de Nightwolf Círculo de Sombras. El último Círculo de Sombras que tuvimos creo que fue hace como 4 o 5 años, así que esto la verdad que no me parece nada mal. Sí me sorprendió bastante esto porque estaba acostumbrado a un personaje de oro y un personaje de diamante, que en este caso yo pensaba que iba a ser otro integrante del equipo Sangre Veniana. Pero tal parecer que EMEC Mobile nos quiere dejar ver que de ahora en adelante vamos a poder tener dos diamantes en una misma actualización. Aunque seguramente de vez en cuando sigan trayendo nuevos personajes de oro, pero esto la verdad que cambia bastantes cosas y todavía no sé si para bien o para mal. Aunque ahora se sacan dos diamantes juntos, vamos a tener más chances de que pueda salir Gino Corrupto. Ok, tengo que dejar esto porque Gino Corrupto no va a salir en la vida. Pero todavía no perdí la fe. Scorpion MK1, como algunos cuantos ya sabrán, salió también para Injustice 2 Mobile. Y esto nos permitió ver algunas cositas que quizás estén también para la versión de Scorpion en MK Mobile. Una de esas cosas es el tremendo Fatal Blow que tiene, que si no lo vieron por acá se los dejo. Sí, bastante malo, sin sangre y de bajo presupuesto, pero al menos ya sabemos que Scorpion MK1 va a estar con su ataque original de su juego. Obviamente sin incluir la parte del cameo, algo que me deja pensando que quizás en un futuro cuando saquen más personajes MK1 añadan la mecánica de los peleadores cameo. Que si no saben qué es básicamente una mecánica que tiene Mortal Kombat 1 donde puedes llamar a tu personaje de apoyo llamado cameo para que haga cierto ataque y así poder hacer diferentes combos. Y si le agregan a MK Mobile también tienen la oportunidad de cambiar aunque sea un poco el sistema de combate, ya que si somos honestos yo diría que hasta el Injustice 2 Mobile tiene mejor sistema de pelea que MK Mobile. Y sobre Nightwolf Círculo de Sombras podemos predecir que va a ser muy seguramente la skin que tiene en MK11, por lo que van a seguir saliendo skins de personajes de otros juegos que no sea solo MK1, porque yo pensaba que de ahora en adelante solo sacarían muchos personajes de MK1 como hicieron cuando salió por primera vez Mortal Kombat 11. Así que me parece bien la verdad seguir teniendo variedad entre los personajes nuevos. Lo siguiente que tenemos son las nuevas torres, entre comillas, porque son torres repetidas. Que va a estar llegando a la torre Shirai Ryu normal, por ahora no se sabe la fecha de la versión fatal, pero sí que va a estar 100%. Torre muy buena que últimamente fue muy pedida por la comunidad y que aparte hace temática para el ingreso de Scorpion MK1. Algo que puede ser muy interesante para esta torre es que puede ser el lugar para obtener al nuevo Nightwolf Círculo de Sombras, ya que en esta actualización, la 5.0, Sonya Blade película clásica salió para ser obtenida como recompensa de la torre Edeniana fatal, así que mi predicción es que Nightwolf Círculo de Sombras va a poder ser obtenido en la versión normal o fatal de la torre Shirai Ryu. Mientras que por otro lado, Scorpion MK1 puede ser muy probable o está casi confirmado de que este va a salir como recompensa en guerra de facciones en vez de en Upsidebot MK11. Esto gracias a la información del código del juego, créditos al crack del admin MK. Así que esto es súper bueno porque dan una nueva razón para jugar a la guerra de facciones, que actualmente este modo de juego está más muerto que la chance de que saquen a Gino Corrupto. Bueno, como iba diciendo, la segunda torre que vamos a tener es la Torre Pesadilla, la cual viene por el mes de octubre, que es el mes de Halloween. Esta torre muy seguramente seguirá con las mismas recompensas que siempre tuvo, que son un diamante del equipo Pesadilla y por ser una torre fatal, aunque no lo diga, un equipamiento épico. La torre Shirai Ryu empezaría el 4 de octubre y terminaría el 12 de diciembre, así que tendría un total de 68 días de duración, para hacer 10 vueltas como máximo. Mientras que la Torre Pesadilla también empezaría el 4 de octubre y esta se va el 1 de noviembre, así que tendría un total de 28 días de duración. Pero ojito con este detalle, vas a poder hacer 5 vueltas y media a esta torre, debido a que vas a poder refrescar 3 veces los intentos con almas en vez de 2 como siempre. Así que en vez de poder avanzar 30 batallas por día, vas a poder avanzar 40 batallas por día.
Pasando con algo relacionado con las torres, vamos a tener también como siempre un nuevo Brutality y una nueva Friendship, que estas se van a poder obtener en la tienda de la cripta, ya que recordemos que no vamos a tener nuevas torres al menos por un largo tiempo, ya que la cripta es la que suplanta el lugar donde puedes obtener las nuevas Brutalities y las nuevas Friendships. Un cambio que en mi opinión no estoy muy contento, porque la cripta sinceramente es muy aburrida. A menos de que cambie la velocidad para hacer cada cripta, no me veo jugando más de una vez por día a este modo de juego. Pero yendo al grano, la siguiente Brutality estoy un 99.999% seguro de que va a ser para Jason. En este caso para Jason Pesadilla, no por nada está la torre Pesadilla y el desafío de Jason Imparable que va a durar 28 días. Para mí puede ser una de estas dos Brutalities. Y la Friendship para mí tiene una gran probabilidad Nuxaibo, ya que tenemos su Brutality en la torre Pesadilla y aparte hace temática con Halloween, así que me parece un personaje bastante perfecto. O si no, otras predicciones podrían ser la Friendship del Joker, o la de Raiden. Una de las cosas que también destacan en esta parte del año son las ofertas, más concretamente en los packs de descuento. Y como bien sabemos, Halloween tiene varias ofertas bastante tentadoras para ofrecernos, así que estos serían los packs que obtenemos en cada Halloween. Tenemos el pack de Jason Pesadilla, mayormente esas ofertas aparecen con el 20% de descuento, el pack de Freddy Krueger Pesadilla, el pack de Leatherface Pesadilla, el pack Día de los Muertos y finalmente el pack de Terminator Destino Oculto. Estas serían las ofertas que te puedes encontrar en el mes de Halloween que deberían aparecer desde el 26 de octubre hasta el 31 de octubre. Y eso no sería todo, porque recordemos que el 8 de octubre es el aniversario número 31 de Mortal Kombat. En palabras más simples, regalos y más ofertas. Lo primero que nos encontraríamos ese día es el pack gratis de aniversario que te garantiza un diamante gratis como hacen en cada aniversario. También nos estarán dando de recompensas cada día desde el 7 hasta el 14 de octubre, donde dan monedas, almas y hasta packs gratis. Y por si no fuese poco, en esta semana de aniversario del 7 hasta el 14 de octubre habrán ofertas todos los días, en los que seguramente estarán el pack Renegado de Diamante, el pack Koba Combat, el pack Ninja Clásico, packs de descuentos del 33% como el pack Fuerza Asalto, el Emudo Estiror y otros. Casi siempre también está el pack de Mujer Ninja que por alguna razón siempre está bugueado y nunca la puedes comprar, así que espero que esta vez lo hayan solucionado. Y otros packs que podrían estar serían el pack Haz que Llueva, el Terminator Destino Oculto, y hasta los nuevos packs que implementaron hace poco como el pack Tormenta Divina, pack del Joker, etc. Sin duda yo empezaría a ahorrar muchas almas porque se viene una ayuda de packs con descuento bastante larga. Esto no acaba acá todavía, porque tenemos ahora los siguientes pases de combate. El primer pase de combate que vamos a tener se lo dejo adivinar. Empieza con J y como coincidencia estamos en Halloween. Sí, así es, Jason Imparable va a ser el siguiente portador de la Ascensión de Oro. Muy buen personaje en mi opinión, y si lamentablemente no tenés a Jason Pesadilla, no pasa nada porque vas a poder utilizar a Jason Ascendido para hacer su Brutality. El siguiente personaje para el pase de combate es uno de mis personajes de oro preferidos y de los mejores personajes de oro. Estoy hablando de Sonya Blade Clásica. Esta es la segunda que va a tener la ascensión de oro disponible en esta actualización. Yo por mí capaz hubiese puesto a otro personaje porque ya tuvimos la ascensión para Sonya Koba Combat, pero bueno, tampoco me quejo mucho. Lo siguiente a comentar sería el nuevo desafío, que acá hay una duda, si es que realmente va a haber un nuevo desafío, porque por ahora no se logró encontrar nada acerca de este dentro del código del juego, lo que lleva a pensar que tal vez no va a haber un nuevo desafío para esta actualización, cosa que no tendría mucho sentido, así que eso lo dejo como una probabilidad baja. Así que teniendo en cuenta de que sí va a haber un nuevo desafío para un personaje de oro, seguramente sea para Tanya Pyromancer o para Kazekage Koba Combat. Si tuviese que decidir por uno, iría por Tanya Pyromancer ya que es mucho mejor personaje que Kazekage Koba Combat. Hay gente que está hablando sobre el desafío de Baraka Lagarto, pero ese no creo que llegue en esta actualización. Primero tendrían que sacar antes a Tanya Pyromancer y a Kazekage Koba Combat. Y si quieren saber los siguientes 6 desafíos, les recomiendo ver este video que subí recientemente donde digo todos sus requisitos. Una de las cosas que quería comentar también, que no son de tanta importancia pero que creo que podría hacer que el juego se sienta más nuevo, serían los cambios de estética y sonido.
tales como la pantalla de carga, el diseño del menú del juego, los indicadores de daño y detalles que podrían ser cambiados por unos más nuevos sacados del MK1. Ya que la música del juego, tanto como las pantallas de carga y el menú del juego, vinieron con la llegada del Mortal Kombat 11 en la 2.0, que sería hasta la fecha de hoy una de las actualizaciones más grandes que tuvo el juego. Así que un refresco de estética yo digo que no vendría nada mal. De hecho, lo tendrían que hacer al igual que como hicieron con la pantalla de carga, que pusieron una nueva después de 50 millones de años. Y por último, pero no menos importante, la pregunta que siempre todos bombardean en los comentarios: ¿cuándo va a salir la actualización 5.1? A ver, por tiempo de torre, que sería cuando la torre de nieve se vaya completamente, esta actualización debería salir el día 4 de octubre. Así que estamos muy cerca de ver todo esto para la nueva era de Mortal Kombat Mobile. Que de verdad espero que todo salga correctamente y que no hayan muchos bugs, aunque sea mucho pedir. Pero bueno, hasta acá el video del día de hoy. Díganme en los comentarios qué les parece esta nueva actualización, su opinión de los nuevos personajes, las torres repetidas y las demás cosas que traerá esta actualización 5.1. Espero que el video les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal si es que no lo están todavía, que apoya un montonazo. Si quieren se pueden unir a mi Discord, el link está debajo en la descripción. Muy seguramente también hago un directo esperando a esta nueva actualización, así que no quiero que se lo pierdan para ver todo con ustedes. Y nada, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.